Continúan los problemas para el expresidente argentino Alberto Fernández. Vemos lo que dicen en La Nación Más. Qué sexy, no. Qué sexy. Sucursal Mar del Plata, Luis. Sucursal Mar del Plata. Mentiras de la casa. Para que estamos hablando uno sobre otro. Alberto y las mentiras de la casa. Esta es otra casa del amor, ¿no? Epa. Estas son 24 casas amor. ¿Cómo ven? Que quedaron en una promesa. ¿Por qué, Luis? Porque por eso te decía cuando la estrategia de Alberto Fernández en investigar a qué iba a Misiones Fabiola Yáñez. Bueno, iba a esto. ¿Por qué? Porque durante el albertismo Fabiola fue la cara de un proyecto que quedó en la nada, que fue las Casas Amor. ¿Qué eran las Casas Amor? Era que se iban a construir con un fondo millonario en dólares de un banco internacional 24 casas para acoger a mujeres embarazadas en situación de calle y que se iban a instalar cerca de hospitales de primera necesidad. Mirá ahí, el presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y Victoria Tolosa Paz lanzaron el programa Casa Amor. ¿Esto ocurrió dónde? En medio de la campaña, año 2023. Iba a ser la creación de 24 espacios, una casa por provincia, cerca de un hospital de alta complejidad. Nosotros para La Cornisa íbamos a ir a esas Casas Amor. ¿Pero qué nos encontramos? Que no hay ni un ladrillo. Ni uno. Otra vez, qué raro que vas a un lado y no encontrás nada. Otra causa noble prostituida. 25 millones de dólares en 3 años había conseguido Sergio Massa para la construcción de estas casas. La cara de este proyecto iba a ser Fabiola Yáñez. Y Alberto Fernández, mirá cómo terminó esta, la Casa Amor. ¿Para $1 millón de dólares cada Casa Amor? Sí, pero esto no es solo esto. Pero casa, un palo. Un palo cada Casa Amor, pero era un caserón. Bueno, pero no solo eso. Era un edificio. Mucho amor. Antes de dejar la gestión, Sergio Massa, desde el Ministerio de Economía, hizo una partida presupuestaria para este proyecto. Nobleza obliga. La plata nunca se gastó un peso. Ahora, hubo 2 anuncios al respecto. Iba a ser un eje de la campaña y la parábola es que de la Casa Amor terminaron en una denuncia por violencia de género. Claro. La Casa Amor de Fabiola y Alberto, en que estaban juntos anunciando esto, terminó en un escándalo. Yo hablé con la gente de Sandra Petovelo, les interesó este proyecto y lo van a llevar a cabo en la creación con otro nombre, porque este nombre quedó bastante manchado. Pero hay algo que no entiendo. ¿Un palo qué salía? ¿Una casa, un palo? Iban a ser 24 palos para 20 casas. Un lugar de atención a mujeres embarazadas y personas en situación de calle al lado de un hospital. Como una especie de, ¿cómo te podría decir? El Garrahan. Como un pequeño Garrahan en cada provincia, lugares modelos en cada provincia. Petovelo cree que esto es buenísimo. Claro. Pero como todo en el kirchnerismo, quedó en una noble bandera que iban a hacer un negociado, porque iban a ser más de 27 millones de dólares y no cerraban los números. Ahora hablaron con ese banco internacional y dijeron, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en serio. Y vamos a hacerlo por menos plata y vamos a tratar de concretarlo, no que quede en un anuncio para la campaña. Hablando de plata, se estrenó la serie sobre Milei. Cuando preguntan de dónde sacaron los fondos, creo que el propio responsable dijo que son fondos privados. Toda mía, es todo material de archivo mío y lo edité yo en mi computadora. Y lo publican en X, ¿no? Exactamente. ¿Y hoy qué publicaron? ¿El primer capítulo? Primer capítulo, recordemos que es la miniserie que resume lo que fue el camino mediático de Milei desde que aparece por primera vez en televisión hasta que ingresa a la Casa Rosada. ¿Se puede ver un poquito? Se puede ver, por supuesto. Dale. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Es un panfleto dedicado a la corporación política. ¿Cree que este país puede soportar un libertario? Esta corporación política, ¿sabes qué? Destruye el capital. Es un discurso liberal economicista. Para. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy pasamos los 90.000 muertos. ¿Me entendés? Dejaron a la gente sin laburo, ¿sí? Y ellos, digamos, se suben la dieta. No es la pandemia, es la cuarentena. Estúpido. Nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Vengo a terminar con el status quo. Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste. Quiero que sepan
que les estoy eternamente agradecido y que ustedes han sido mi gran inspiración para decidir meterme en la política. Estamos viendo de Javier Milei. ¿Qué es? Ah, es ficción, es